Bueno, hola, buenas tardes a todos. Lo primero, unirme a mis anteriores compañeros y también daros la enhorabuena, porque ya podéis elegir a qué os queréis dedicar ahora después de ya haber hecho el MIR. Bueno, os habrá contado Borja, supongo al principio o ayer, cómo cuando eliges una plaza pues de especialista tienes que pensar un poco si quieres hacer una especialidad médica o quirúrgica, si te quieres dedicar más bien a los pacientes o dedicarte a las pruebas complementarias como a los análisis clínicos o radiología o anatomía patológica, estas cosas. Si tienes más bien mentalidad de hacer una especialidad generalista, pues tipo pediatría, familia, estas cosas, o más especialista, las especialidades médicas dentro de las medicinas, y luego pues qué enfoque tiene la especialidad, si es más bien si tiene más variabilidad clínica o más variabilidad en el tratamiento o cosas así, ¿no? Pues endocrino es una especialidad dentro de las médicas. Tiene una mentalidad de especialista, pero necesitas muchísima base de medicina interna. Es muy importante tener una buena base de la fisiopatología, ¿no? Te tiene que gustar también la interna, te tiene que gustar la medicina general, porque la endocrino es muy fisiológica, tiene muchísimas cosas, muchísima variabilidad clínica, está todo muy relacionado, la fisiología de las hormonas, para arriba, para abajo, los ejes. Entonces, es importante que tengas una buena base para que luego puedas también hacer todos los diagnósticos y todo. O sea, es una especialidad que abarca muchas cosas, tiene muchísima variabilidad clínica, que ahora explicaré un poco los tres pilares básicos que tiene la endocrino, ¿no? Tiene también mucha variabilidad diagnóstica, porque puedes utilizar, aparte de toda la semiología, todos los síntomas y los signos que tiene el paciente, también te puedes basar un poco en las pruebas complementarias, analíticas, pruebas de imagen, las ecografías de tiroides, por ejemplo, o también puedes utilizar la medicina nuclear, las pruebas funcionales. Y luego también mucha variabilidad de tratamientos, pues tienes los tratamientos con insulinas, con pastillas, los hipolipemiantes, la nutrición. Todo tiene muchísima base fisiológica y es muy importante, por eso, tener una buena base de medicina interna. Es normal dudar con varias especialidades médicas. Entonces, ¿qué contenido abarca la endocrino, más o menos? Pues tiene tres pilares básicos. Por un lado está la diabetes y toda la diabetología, que pues es una enfermedad crónica y tiene pues muchísimas cosas dentro de la diabetes. Son pacientes que tienes que hacer un seguimiento muy a largo plazo a partir del diagnóstico de diabetes, les tienes que controlar muy bien, no todos son tan fáciles de controlar, y luego además les puedes derivar también a otros especialistas para que los valoren ellos por las complicaciones que puedan tener, eso, que son pacientes muy crónicos y que se pueden manejar muy bien y puede ser patología muy agradecida, pero que a veces también este manejo no es tan fácil, ¿no? Y luego pues aparte de toda demuestra que abarca mucho también esto porque tienes mucho contacto también con otras especialidades, pues por ejemplo con el oftalmólogo para las retinopatías diabéticas, con el nefrólogo por la nefropatía, estas cosas. Luego está el segundo bloque, que sería un poco la endocrino general, pues con tiroides, paratiroides, suprarrenales, el calcio, con las paratiroides, todo esto es muy amplio. Quizá lo más frecuente sea la patología tiroidea, pero lo mismo, también uno no sabe, a lo mejor, la cantidad de cosas que hay en endocrino hasta que no ha visto y no ha estado una temporada en endocrino, o no ha rotado, o no sea, porque a lo mejor estudiar el manual muchas veces es muy fácil y parece todo muy bonito, pero luego además es que es así, es muy bonito, hay muchísimo más de lo que parece, no es solo nutrición, dietas y diabetes. Entonces, yo por ejemplo dudaba que quería hacer endocrino, pero no lo tenía 100% claro, porque además en la carrera yo nunca había rotado en endocrino, y fui a preguntar al hospital donde yo había estudiado, que daba la casualidad que era aquí, que si me dejaban rotar una temporada en el servicio para hacerme una idea de cómo eran las cosas. Por supuesto, ellos encantados. La verdad es que yo es una cosa que recomiendo, no solo con endocrino, sino con cualquier especialidad, que seguro que cualquier adjunto está encantado de que, si tenéis la duda y os queréis incorporar al servicio, pues que les pidáis que si os deja estar con ellos unos días, que os expliquen un poco el funcionamiento de cómo va, ¿no? Y luego el tercer gran bloque que tiene el endocrino, que muchas veces es un poco el que está a veces dejado de lado, porque a todo el mundo le gusta, es la nutrición, que yo creo que también tiene mucho futuro, sobre todo a nivel de la práctica privada, ¿no? En el hospital, por ejemplo, los de nutrición se encargan de todas las nutriciones enterales y parenterales de los pacientes hospitalizados, aunque luego, sobre todo, de cara al futuro, sería sobre todo de una actividad de consultas, ¿no?
no se queda, yo creo, solo en la mera que... Yo creo que en la vida de todo el mundo, en la vida diaria, la gente piensa, va, el de endocrino y nutrición solo pone las dietas para adelgazar y ya está, pero no, o sea, son pacientes complicados, la obesidad es una enfermedad con muchas complicaciones y no es tan fácil hacerle una dieta a un paciente obeso y que ya adelgace 3 o 4 kilos y ya está. Tiene complicaciones, muchas veces también las pérdidas de peso bruscas pues pueden no ser tan beneficiosas en un primer momento, y entonces requiere un manejo y un control estricto y un seguimiento del paciente, ¿no? Esto yo creo que además la parte de la nutrición sobre todo a lo mejor es lo que da más campo de trabajo en un futuro, sobre todo eso, en la privada, ¿no? Yo creo que de todas formas, aunque a veces no guste tanto, es muy importante en la especialidad, el tercer pilar bastante importante. Luego, pues la actividad médica diaria de endocrino es eminentemente de consulta, sobre todo, o sea, os tiene que gustar la consulta. A mí, por ejemplo, la cirugía, yo era, totalmente anticirugía. No era incapaz de estar de pie en un quirófano, pero igualmente que es cansado estar de pie en un quirófano es estar sentado en una consulta viendo paciente tras paciente tras paciente. O sea, es muy agradecido por un lado, porque a mí, por ejemplo, me encanta el contacto con el paciente, estar viendo cómo va evolucionando y sobre todo eso, que el endocrino tiene mucho de seguimiento a largo plazo. Es raro que pierdas el contacto con el paciente porque sueles tener que mandarlo a revisión al cabo de un tiempo y luego al cabo le cambias a lo mejor el tratamiento, ves cómo ha ido evolucionando con lo que le has pautado, las analíticas que tiene, cómo se siente él, y entonces es muy agradecido el feedback que decían, ¿no? Que un poco la comunicación que tienes con él, la relación médico-paciente. Pero eso que es, aunque es gratificante, es cansado estar sentado todo el día. También esto es así, pero la actividad de consulta de los endocrinos es bastante importante, tanto a nivel ambulatorio como en el hospital. Luego, en hospitalización, pues ingresamos sobre todo mucho pie diabético, que parece una tontería, pero el pie diabético también tiene muchísimo manejo de eso, de medicina interna, de antibioterapia intravenosa, de las curas, del manejo insulínico en caso de que el paciente necesite tratamiento insulínico, porque además cuando ya tiene pie diabético es difícil que lo hayas podido controlar ya con antidiabéticos orales, ¿no? Y siempre pues es divertido, es interesante jugar con las subidas con el manejo de la insulina para poder intentar que el paciente esté lo mejor controlado posible para intentar controlar las complicaciones, ¿no? Luego también pues ingresan a pacientes para hacerles pruebas funcionales, aunque bueno, esto también se puede hacer muchas veces de forma ambulatoria, pues por ejemplo con los Cushings o con las hipoglucemias sintomáticas nocturnas, pues se quedan ingresados los pacientes para hacerles test de ayuno también para ver cómo van evolucionando. Para los manejos de las hipercalcemias, cuando son muy graves, por ejemplo, cuando diagnosticas al final los hiperparatiroidismos, luego los derivas al cirujano para que los opere, etcétera, etcétera. Y luego tiene algunas técnicas asociadas, la endocrino, por ejemplo, las ecografías de tiroides, que en algunos hospitales las hacen los endocrinos, en otros hospitales las hacen los radiólogos, eso depende un poco del hospital. En algunos hospitales también las PAPs de los nódulos las hacen los propios endocrinos y en otras las hacen los de radiología también. Y luego aquí, por ejemplo, en el hospital clínico lo que están haciéndose últimamente las retinografías con cámara midriátrica, que hacen así las fotos de la retina y pues periódicamente, semanalmente se reúnen los endocrinos, las miran, con las que tienen dudas pues consultan al oftalmólogo, un poco para control de la retinopatía de los pacientes diabéticos, ¿no? O sea, las que no son normales, vamos, ¿no? ¿El qué? La que sale algo raro, entonces es la que consulta. No, tanto las que puedan dudar, pero ellos también saben diferenciar las que son patológicas y las que no. Es algo nuevo que están haciendo aquí en el hospital. Y bueno, una de las cosas que tiene el endocrino, por ejemplo, es que es raro que haya que tomar decisiones rápidamente, o sea, no son cosas de vida o muerte. Es más de pensar, de tomarse las cosas con un poco de calma, de pensar la fisiología, por qué están pasando las cosas, jugar con los equilibrios de los ejes del cuerpo, y por eso supone una calidad de vida, ¿no? No te estresas cuando de repente te llega un paciente que está por ejemplo, en la urgencia, a veces es todo mucho más deprisa, más de pensar, las especialidades por ejemplo, la UCI y todas estas cosas. En endocrino es más hacer las cosas pausadamente, pensando, sobre todo eso, es más vida de medicina ambulatoria, aunque también tiene medicina hospitalaria, como os he dicho, ¿no?